Hola, ¿qué tal? Castilla y León no ha logrado cubrir todas sus plazas MIR, es decir, que quienes han estudiado medicina y ahora tienen que seguir formándose, especializándose y ejercer como médicos internos residentes, no encuentran los atractivos suficientes como para elegir la comunidad. Es verdad que la situación dista mucho de unas capitales a otras y que es en los entornos rurales y en la atención primaria donde se detectan más problemas para cubrir esas plazas. Hoy vamos a analizar la situación a la que contribuyen distintos factores y que puede generar un problema, la falta de médicos. Como invitados tenemos hoy en el plató a Sebastián Martínez, que es el vicepresidente de CEMS Zamora y vocal de CEMS Castilla y León. Gracias, Sebastián, por estar con nosotros. Y también está Laura de Juan, MIR recién incorporada en el Hospital Clínico de Valladolid en el Departamento de Oftalmología. Enhorabuena y gracias por estar también con nosotros. Muchas gracias. Además tenemos al doctor José Luis Almudí, que es el presidente del Colegio de Médicos de Valladolid. Muy buenas. Y a Isabel Gutiérrez, que es presidenta de la Sociedad de Medicina de Familia y Comunitaria de Castilla y León, Socalenfic. Gracias a los dos. Lo primero, conocer cuál es la situación. Cerca de medio centenar de plazas MIR se han quedado sin cubrir en Castilla y León. De ellas, la mayoría pertenecen a la especialidad de medicina familiar y comunitaria. Pero empezamos por los datos nacionales, Ana. Sí, Pilar, para comprender todo lo que está pasando, vamos a situarnos primero. Sanidad ofertó este año más de 8.000 plazas MIR, concretamente 8.188 para casi 10.000 aspirantes, para ser exactos, 9.932 aspirantes. Pues bien, de esas más de 8.000 plazas, 218 no las ha querido nadie, 200 de ellas de medicina de familia. Los nuevos médicos huyen de esta especialidad porque dicen que no se les valora y que trabajan en condiciones muy precarias. Castilla y León es una de las comunidades autónomas que se ha llevado la peor parte. El 28% de sus vacantes en atención primaria han quedado totalmente desiertas, 45 plazas de médico de familia que nadie quiere. ¿Y dónde están? Pues sobre todo en Soria y en Zamora, las provincias que registran la cifra de más altas de plazas vacías, con el 80% y el 66% de plazas sin cubrir. Todo esto preocupa y mucho en los centros de atención primaria, que ya de por sí, Pilar, están muy saturados por la pandemia. Pues sí, es una situación preocupante porque efectivamente, como nos decía nuestra compañera Ana, medio centenar de médicos, sobre todo de atención primaria, pues no se van a formar en la comunidad. Sebastián, ¿por qué hemos llegado a esta situación? Bueno, yo creo que hay varias causas que pensamos en no llegar a esto. Yo creo que un poquito está en las condiciones de trabajo, las condiciones laborales que tienen, sobre todo en el medio rural, los médicos de atención primaria más que en el medio urbano. Esa sería una de las causas importantes por las que no eligen, pero también tenemos nosotros como sindicato una causa importante que es la elección. Ya nos comentará Laura, la residente, si eso es así, la elección que estos años se estaba haciendo presencial y que se iban eligiendo de una forma según iban quedando las plazas, parece ser que en los 2 últimos años se ha hecho telemáticamente, donde tienes que poner una serie de plazas, cubrir una serie de plazas, pues si es cuando hay muchas y tienes que hacer 400 elecciones, a lo mejor en ese mismo tiempo, a no ser en tiempo real, pues al final ya pones las que te parece, por si acaso te quedas sin esas plazas para hacer la residencia. Con lo cual, cuando te llega a esa plaza y te la asigna, dices, pues esta no era lo que me ha interesado. Yo los he puesto aquí un poco por no quedarme con plaza, pero eso es un tema con lo cual nuestro sindicato ya hemos hecho 2 manifestaciones en Madrid apoyando a los residentes y la verdad es que poco caso o ningún caso nos han hecho. Medio rural, que bueno, pues no es atractivo. El sistema pues para elegir plaza. Doctor Almudí, ¿qué más causas podríamos apuntar para estar hablando de esta situación en la que estamos? Bueno, los motivos por los cuales se llega a esta situación tienen en cuenta muchas variables, no solamente, como dice Sebastián, el hecho de la elección telemática,
La elección telemática por sí no es mala. El único problema es que esa elección telemática debería ser en tiempo real, de forma que los aspirantes a una plaza MIR pudiesen valorar al momento cuáles son las vacantes que hay en ese mismo momento y tomar esas decisiones. Pero lo que está ocurriendo, independientemente de este tema a la hora de la elección, es que hemos convertido la atención primaria y la especialidad de medicina familiar y comunitaria como una especialidad poco atractiva, con poca fascinación para aquellos aspirantes. ¿Por qué? Bueno, pues porque hemos puesto en el foco de la opinión, en el foco mediático, lo mal que está la atención primaria, lo mal que está la atención primaria rural, las dificultades con las que estamos trabajando, pero eso no quiere decir que trabajar en el medio rural o trabajar en atención primaria o ejercer la especialidad de medicina familiar y comunitaria sea menos prestigioso que cualquier otra especialidad. Pero claro, es muy difícil hacer que una forma de trabajo y una especialidad y una zona como es la atención primaria rural sea atractivo cuando constantemente estamos hablando de problemas. Los problemas son más claros en determinados sitios con plazas de difícil cobertura. Pero no debemos generalizar. Hay centros de salud rurales que no tienen esos problemas. En todos los centros de salud rurales y en el municipio cabecera, sobre todo, se puede trabajar dignamente, se puede hacer una medicina de primer orden. Lo único que tenemos que hacer es, bueno, pues de alguna manera mejorar las condiciones, pero no las condiciones laborales, porque todos ganamos exactamente lo mismo, sino un poco las medidas que permitan la conciliación y que permitan el desarrollo personal y profesional, que es una de las cosas que los médicos tienen en cuenta a la hora de elegir la especialidad que quieren hacer. Doctora Gutiérrez, no sé si se reafirma en ese diagnóstico que están haciendo el resto de compañeros. Vamos a ver, yo he trabajado 20 años en precario y ahora que estoy fija en un centro de salud y es urbano, y creo que los urbanos también tienen sus problemas. Entonces, yo creo que lo que se tiene que mejorar es la forma de trabajar que tenemos. A mí la especialidad de familia, desde luego, me apasiona, pero hay cantidad de problemas que hay que solucionar. Hay cantidad de problemas. Cierto es que no podemos, como dice el doctor Almudí, quejarnos y quejarnos, no. Hay que ser activos y hay que modificar un montón de situaciones que están sucediendo, porque tenga en cuenta que la atención primaria es muy valiosa y funciona bien el resto del sistema. Entonces tenemos que plantearnos el por qué no se ha acogido la medicina de familia, el por qué están los centros de salud en estas condiciones, el por qué el resto de los compañeros profesionales especializados, también como nosotros, los médicos de familia, no nos valoran como debieran, ¿no? Y lo que ha quedado la atención primaria, especialmente yo ahora que trabajo en un medio urbano, que también he trabajado en un medio rural y tiene su propia problemática, es porque hemos quedado con esta sobrecarga asistencial, burocrática y de exceso, y con los escasos recursos económicos, tanto materiales como humanos. O sea, hay que preguntarse por qué está pasando todo esto y por qué es poco atractiva para la vía MIR. Están saliendo algunos motivos, por ejemplo, pues los salarios, la saturación de agendas, algunas de esas plazas que están en el medio rural, falta de medios. Ana, vamos a intentar hacer un diagnóstico de la situación. Sí, habéis hablado de ellos, de los motivos. Hay dos grandes culpables de que se vayan a perder más de 200 médicos: el sistema de asignación de plazas, del que ya habéis hablado, y las condiciones de trabajo de muchos médicos de familia. Vamos con el primero, el sistema de asignación de plazas MIR. Lo comentaba antes nuestro invitado, hasta que llegó la pandemia, cuando el Ministerio ofertaba las plazas, los futuros médicos acudían por turno, presencialmente, e iban eligiendo su puesto. Se hacía por orden de mejor a peor nota. Cada médico sabía las plazas que iban quedando en el momento. Sin embargo, ahora el sistema es telemático y denuncian que van a ciegas. Cada MIR hace un listado con sus preferencias de plazas y un sistema informático, en función de su nota, le asigna una plaza. Este sería uno de los motivos. El otro, las malas condiciones laborales. Se ofrecen contratos temporales y los cupos de pacientes son cada vez mayores. Pues le vamos a preguntar, Laura, que ha participado en el sistema hace muy poquito. De hecho, se va a incorporar, creo que mañana, allá a tu MIR de oftalmología. Laura, ¿por qué no os gusta ese sistema, o qué genera incertidumbre, o qué es lo qué pegas hay que ponerle a este sistema, pues, para elegir plaza?
Precisamente es lo que se ha comentado, como ha comentado la compañera, antes elegíamos presencialmente y veías las opciones que te quedaban entre tus opciones principales. Ahora tú haces una lista de 400 preferencias y se te asigna una, y obviamente si no se te asigna una de las que querías, porque tú al final a lo mejor desde la 20 hasta la 400 las rellenas, pero no tienes tan claro las preferencias, si se te asigna una de ellas es más probable que se renuncie. ¿Habéis tenido contactos para que se cambie ese sistema y se pueda hacer de otra manera, que sea más justo, más equilibrado? Se han intentado varias reuniones con el Ministerio de Sanidad para intentar llegar a un acuerdo, que hacer turnos más pequeños, porque al principio las listas iban a ser enteras de todas las plazas disponibles. Se consiguió llegar a turnos, a turnos de 400, a listas de 400 plazas, e intentamos avanzar más, pero de ahí no han pasado. Porque yo no sé si podría ser una solución, una repesca o una segunda oportunidad después de esta primera, no lo sé, no sé cuál podría ser la solución. ¿Cuál podría ser la solución? En un principio yo creo que se debería eliminar la nota de corte, porque para qué se establece una nota de corte si está limitando que se adjudiquen ciertas plazas. Y una vez ya se quite la nota de corte y esas personas que no han podido elegir puedan elegir, pues habría que ver si se puede organizar un sistema de repesca. Yo creo que sería. Hoy, de hecho, hay una reunión, se reúne la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, una reunión para ver cómo completar esas plazas vacantes que parece ser, pues que el Ministerio de Sanidad es partidario de cubrir ese segundo turno de elección con médicos extracomunitarios. Y hay otro problema, Laura, tú nos comentabas que muchos de tus compañeros con los que has estudiado aquí en Castilla y León no son de Castilla y León, entonces se han marchado a otras comunidades autónomas. No sé si eso también puede estar detrás de todo este problema, ¿no?, de vacantes que no se han cubierto. Yo creo que es un problema multifactorial, como ya se ha dicho, por la asignación de plazas, por lo precaria que se encuentra la atención primaria, pero por otro lado, al final entre el 90 o así % de mis compañeros son de otras comunidades autónomas. El problema viene de antes, viene del acceso a la universidad, de las pruebas de acceso, que al ser diferentes pruebas en diferentes comunidades autónomas hay diferencia de derechos de acceso. Cada estudiante puede acceder según su nota, según su comunidad autónoma, y al ser medicina una carrera con tanta exigencia, es poco probable que, siendo un examen tan duro, el de Castilla y León, puedan quedarse aquí. Sebastián, ese es otro problema, ¿no?, añadido... O sea, sí. ya desde el origen de los estudiantes. Sí, por supuesto, porque pensamos, y así lo comentan, ellos cuando vienen, lógicamente vienen aquí a hacer la especial, pero en general un porcentaje muy alto vienen con la idea de que cuando terminen se van a su lugar de residencia habitual antes de venir aquí. Con lo cual, claro que es un problema, porque por lo que dice Laura, porque no llegamos a lo mejor ni al 50% de residentes en Castilla y León para esas plazas. ¿Que se queda alguno? Pues es cierto, pero muy poquitos, ¿eh? A la larga es normal, ¿no? Cada uno quiere ir donde reside, donde vive su familia, y es un problema a tener en cuenta también en Castilla y León. Es un problema de Castilla y León, pero es un problema también de otras comunidades pues que sufren también la despoblación y que tienen un medio rural bastante extenso. Doctor Almudí, ¿cómo habría que incentivar a todas esas profesionales para que eligieran la atención primaria y que se quedaran en la comunidad? Yo creo que no es, estamos mezclando cosas. Una cosa es cuando has terminado ya la especialidad y tienes que, lo que se hace son buscar políticas de fidelización para que esos médicos que se han estado formando se queden a trabajar en Castilla y León, y otra cosa es el método de acceso para la formación MIR. Evidentemente que el hecho de que la EBAU no sea única, pues lo que hace es que en aquellos sitios que son más exigentes a la hora de puntuar, como ocurre en Castilla y León, siempre están en desventaja con respecto a otras comunidades autónomas, y sí que estamos viendo que son muchos estudiantes los que vienen a formarse en la Facultad de Medicina que provienen de otras comunidades. Pero en el momento en el que has terminado tu formación como médico, ¿no? Has terminado los 6 años y tienes que decidir hacer el MIR, influye el sitio donde vives, pero no tanto. Lo que influye más es aquel sitio, aquel hospital, aquel centro de salud, aquel área de atención primaria, en el cual encaja mucho más con tus
tus intenciones, ¿no? Lo que más te motiva, aquellas cosas que quieres tú desarrollar desde el punto de vista personal y profesional. Evidentemente que las zonas rurales, pero no solamente las zonas rurales, también las zonas urbanas, desde el inicio de la crisis, allá por el año 2008, han ido sufriendo paulatinamente un déficit importante de profesionales. La vía MIR de formación en medicina de familia nunca ha estado acorde, la oferta de plazas de medicina de familia, con la tasa de reposición que necesitan nuestro sistema sanitario, no solamente el regional, sino también el nacional. Se está formando muchos menos médicos que los que nos vamos a jubilar en los próximos años. Eso hace que cada vez pues todos tengamos más carga de trabajo, porque tengamos que hacer no solamente nuestro trabajo, sino cumplir las expectativas de los ciudadanos que tenemos asignados, y muchas veces pues tener que hacer el trabajo que deberían hacer otros compañeros que no se han incorporado ahí. Entonces eso va generando un deterioro, una imagen poco atractiva de atención primaria, y evidentemente uno cuando está en esa fase en la que o bien se va a formar o bien ha terminado su formación y quiere elegir dónde se va a ir a trabajar, pues tiene en cuenta muchos valores y muchas cosas. Las diferencias salariales no existen, se cobra exactamente lo mismo en todos los sitios. Lo único que cambia, pues es el que sea más o menos penoso. Para cubrir esas plazas de difícil cobertura, pues lo que hay que hacer es incentivarlos, pero se pueden incentivar económicamente, y se ha demostrado que económicamente no es la mejor solución, sino con otras variables que tenemos en cuenta también los profesionales para el desarrollo profesional nuestro, y son aspectos relacionados con la carrera profesional, aspectos relacionados con las posibilidades de investigar, de conciliar tu familia. Entonces, pues hay muchos factores y hay que tener en cuenta todos ellos. Pero es muy difícil que, si estamos hablando y poniendo en el foco, y se está utilizando como se ha utilizado durante mucho tiempo, hasta que se han celebrado las elecciones autonómicas, se hacía mucho debate con la sanidad, mucho debate político con la sanidad, en vez de hacer política sanitaria, que es lo más importante. Pues eso crea una sensación y un aura alrededor de la atención primaria rural, en la cual pues no se convierte en una especialidad atractiva, y puesto que hay un desajuste entre la oferta y la demanda, pues evidentemente pues los futuros médicos residentes pues se van hacia otras especialidades en las cuales piensan que puede tener un futuro profesional más satisfactorio para ellos. Doctora Gutiérrez, ¿está de acuerdo con el doctor Almudí en que no se trata eminentemente de una cuestión económica, sino que debería incentivarse con otra serie de cuestiones? Yo la pregunta que hago es cómo se incentiva con otras cuestiones. Siempre es económico, porque actualmente no tenemos formación. La formación te la consiguen tus compañeros cubriéndote los 3 días. No hacemos investigación. Tanto la formación como la investigación la hacemos fuera de nuestras horas laborales. Entonces yo pienso que la financiación en atención primaria es fundamental, tanto en el medio rural como en el medio urbano. Atención primaria es lo mismo en distinto ámbito. Y pienso también que no se hace atractiva por estas circunstancias, porque a la gente se le tiene que ofertar pues un trabajo adecuado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ahora una gran presión asistencial, una eventualidad de los contratos que se ha dicho, un descrédito, un desprestigio, y aparte de eso pues no tenemos adecuada formación, no hacemos investigación. En la atención primaria disponemos de todos los datos para hacer investigación de gran calidad y no se tiene tiempo para ello. Entonces yo sí que pondría un punto ahí de que sí que es necesaria una financiación, que si tendría que ser hasta del 25%, y no es esa financiación. Entonces yo pienso que sí que es un punto importante a tener en cuenta, y hacerla. Yo creo que lógicamente el pool que se ha creado de a través del MIR, y la gente que queda sin hacer el MIR, es lo que tenemos que pensar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente no aprueba el MIR? ¿Por qué queda ahí un pool de médicos sin prepararse? ¿Por qué muchos médicos se van a la privada? Tenemos que pensar en todo eso, no solamente por qué no cogen familia, sino porque la vía MIR, que es la mejor forma de formarse en especialistas, ¿no?, tanto de primaria como de otras especialidades, porque también está sufriendo este descrédito y estos cambios que se han producido tanto en la elección, que a mí me parece totalmente monstruosa, ¿no? Es una forma de elección, porque puede quedar plazas que queden ahí, que no se van a poder coger, y van a quedar ahí bloqueadas. Entonces pensemos en todo eso. Sí, doctora Gutiérrez, frente a la atención primaria, pues hay otras especialidades que, como estamos comentando, pues tienen pues más prestigio, más fama, y también
están siendo más demandadas, Ana. Sí, una de las especialidades más demandadas ha sido dermatología, la especialidad que ha elegido ella. Se llama Sofía Hasselgruber, vive en Galicia y ha obtenido este año la nota más alta de los exámenes MIR. Ha sido la primera en escoger especialidad y, como decimos, se ha decantado por dermatología, que ya cuelga el cartel de agotado. Es la especialidad más demandada, había 115 plazas y se han agotado en apenas 2 días. Por orden de preferencia le siguen cirugía plástica, cardiología, oftalmología y, en último puesto, como hemos estado hablando, medicina familiar. Le voy a preguntar a Laura, ¿te planteaste en algún momento, Laura, ser médica de familia, doctora de familia o no? Me planteé ser pediatra. Me gustaba más la pediatría de atención primaria. La atención primaria es preciosa, es muy bonita. El seguimiento completo del paciente a lo largo de toda su vida o de gran parte de su vida es muy bueno para el paciente y debe ser la base del sistema de salud. Es precioso, pero claro, tira para atrás las condiciones laborales y la precariedad. Entonces, la pregunta que yo lanzo bueno, pues al resto de invitados, ¿qué es lo que habría que hacer, qué es lo que habría que acometer urgentemente ahora mismo en el sistema para que fuera más atractiva la atención primaria? Porque me imagino que también habrá influido la pandemia, estos 2 años de pandemia pues no ha venido nada bien. ¿Qué habría que acometer ahora mismo en Castilla y León para que fuera más atractiva a los futuros estudiantes de medicina? Bueno, a mí se me ocurre, haría una reflexión porque yo creo que en la atención primaria, tanto en el urbano, pero yo creo que más en el rural, es la gran desconocida para el resto de médicos que puedan optar a ella. No se conoce lo suficiente, no se sabe cuál es la función que tiene. Entonces, bueno, pues lo único que hablamos es de las malas condiciones que tenemos, pero realmente estamos haciéndole ver a los médicos que hacen medicina de familia durante su residencia cómo es, incluso antes en las facultades, cómo es la medicina rural, cómo hay que ejercerla, porque ahora, es verdad, nos vamos a hospitales, un hospital pequeño como el mío, que he visto, el de Zamora, que he visto que es de los que menos opción tiene, pero no estaremos, una pregunta que hago y que hemos hablado algunas veces, creando súper especialistas de esa medicina de familia, y realmente no es lo que luego se esperan y por eso fracasan o no van a ejercer esa medicina de familia, que es lo que eligieron en principio. Yo creo que eso... Es una pregunta para reflexionar. Doctor Almudi, tengo muy poquito tiempo, pero ¿qué deberíamos acometer ahora mismo en Castilla y León? Bueno, pues tendríamos que abordar medidas desde dentro y desde fuera. Lo primero que tenemos que hacer es prestigiar dentro de nuestro sistema la atención primaria. Y en muchos casos estamos viendo que desde los hospitales la relación y la comunicación que existe con la atención primaria no es la ideal. Existe una barrera muy importante y dificulta el que exista un conocimiento de cómo se trabaja en atención primaria. Sería necesario también darle más valor, y para darle más valor tendríamos probablemente que modificar el modelo de asistencia sanitaria que tenemos. Tenemos un modelo de asistencia sanitaria, sobre todo en la zona rural, más complaciente que eficiente. Tenemos que buscar la resolución de problemas de salud de manera próxima, de manera cercana a donde vive el paciente. Mientras nosotros queramos mantener un modelo tan sumamente atomizado que requiere tantos recursos, es imposible y no generará más que insatisfacciones en los ciudadanos y insatisfacciones entre los profesionales. Doctora Gutiérrez, muy breve, su diagnóstico. Visibilizar la atención primaria, que sepan lo que hacemos, tanto nuestros compañeros de hospital como los pacientes. Pues muchísimas gracias a todos, con ese mensaje nos quedamos. Hoy hemos tratado de analizar qué hay detrás de esas plazas de MIR que han quedado sin cubrir. Hemos analizado los motivos y si la situación persiste, el problema puede agravarse. Es una situación que puede provocar grandes desequilibrios si no se corrige a tiempo. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Ahora llega, vamos a ver,
Cristina, muy buenas tardes. ¿De pues qué muy vais a buenas hablar tardes, hoy? compañera, una vez más, temas interesantes los que tratáis. Nosotros vamos a estar en directo con los telespectadores en tan solo 4 minutos. Vamos a hablar del caótico final de la Champions en París, vamos a hablar de el Valladolid, que ya está en primera nuevamente. No sé si los telespectadores saben o no, Pilar, que la Jota puede ser patrimonio de la humanidad en nada, en poquito tiempo, y hablaremos de ello. Y este libro, el de Liliana Colanzi, que se ha alzado con el premio, 7ª edición del premio Ribera de Duero, serán algunos de los temas que abordaremos en Vamos a ver este lunes. Bueno, pues nos quedaremos a verlo, seguro que sí. Bueno, pues nada, que mañana más. Adiós, hasta luego.